Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Carrasco del área de iluminación de Manelsa y continuando con la semana de charlas, hoy tocaré el tema de diseño de un sistema de iluminación LED para un almacén. Vamos a hablar algunos conceptos generales como es flujo luminoso, temperatura de color, índice de reproducción cromática, fotometría, grado de protección de una luminaria, algunos criterios para escoger la luminaria correcta y algunos criterios para realizar un cálculo de iluminación. Estos son los puntos que se van a tocar y al finalizar esta presentación se va a realizar un cálculo de un almacén en Dialux. Vamos a comenzar con tres conceptos principales en iluminación: el flujo luminoso, la intensidad luminosa y la iluminancia. Acá mucha gente se confunde con estas definiciones y con las unidades, con los lúmenes, las candelas o los luxes. El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones. Como pueden ver acá en la imagen, este foquito irradia luz en todas las direcciones, por eso se le dice un flujo radiante. La unidad del flujo luminoso son los lúmenes. A esto también se le conoce como la potencia lumínica. La intensidad luminosa es el flujo luminoso registrado en una dirección determinada. Como pueden ver acá en la imagen, es el flujo luminoso, pero en una dirección determinada. Y la unidad está expresada en candelas. Y finalmente la iluminancia, que es el registro del flujo luminoso sobre una superficie definida. Acá tenemos los tres conceptos. De los tres conceptos nos vamos a quedar con el flujo luminoso y la iluminancia. Estos dos términos son los más usados. El flujo luminoso está en lúmenes y tiene que ver con la característica de la luminaria. Y la iluminancia es el nivel de ese flujo luminoso que emite una luminaria medida a una cierta distancia. Por ejemplo, el nivel de iluminancia a nivel de piso va a ser menor que a nivel de mesa y cada vez va a ser menor cada vez que nos acercamos a la luminaria. El flujo luminoso es una característica de la luminaria y nos sirve, por ejemplo, para diferenciar entre dos modelos de luminarias. Por ejemplo, tenemos una hermética de 1,20 m, de las mismas características, pero de diferente flujo. Puede ver una de 3.000 lúmenes, 5.000 lúmenes, 7.000 lúmenes. Y la iluminancia, como ya se dijo antes, es el flujo luminoso que emite esa luminaria. Un ejemplo pequeño de una habitación, por ejemplo, puede ser una luminaria, si este fuese una luminaria LED de 10 watts. El nivel más o menos aproximado a nivel de piso sería de 50 luxes. A nivel de mesa sería de 40 luxes. Y así vayamos subiendo la distancia hacia la fuente luminosa va a ser mucho mayor. Ahora, otro concepto que vamos a tocar es el tema de la temperatura de color. ¿Qué es la temperatura de color? Es una medida de la apariencia del color de la luz de una fuente luminosa. Su medida son los grados Kelvin. Ahora, en esta imagen está representada el color de la luz del sol a lo largo del día. Al amanecer, el sol comienza con una temperatura de color cálida, más o menos de unos 2000 grados Kelvin, y conforme va pasando el tiempo, esa temperatura aumenta. ¿Y qué decimos cuando la temperatura de color aumenta? No quiere decir que se vuelve más cálida, sino al contrario, se vuelve más fría. Al pasar el día, pasamos de 2000 a 3500 o 4500 grados Kelvin,
Al mediodía tenemos una temperatura de color de 6500 grados Kelvin aproximadamente, y así va bajando hasta al atardecer, que llega a los 2000 grados Kelvin. Ahora, este rango de temperatura se le conoce como, de 2000 grados Kelvin a 3000 se le conoce como luz cálida. A la luz neutra se le conoce de 3000 grados Kelvin a los 5000 aproximadamente, y a la luz fría de 5000 grados Kelvin a 6500. Esta temperatura de color también tiene que influye mucho en el estado de ánimo de una persona, de las personas que están en cada ambiente. Por ejemplo, si uno quiere un ambiente donde las personas se sienten relajadas, deberíamos usar una temperatura de color cálida. Si queremos un ambiente donde las personas estén concentradas, se debe usar una luz neutra, que está entre los 4000 a 5000 grados Kelvin. Si queremos un ambiente donde las personas estén todo el tiempo activas, deberíamos usar una luz fría. Esta es la representación más o menos de una luminaria que tiene el mismo comportamiento que puede hacer la luz del sol. Desde un color cálido, neutro, hasta llegar a un color frío, 6500 grados Kelvin. Y acá tenemos las aplicaciones de esos diferentes grados de temperatura. Para la luz cálida se recomienda para comedores, salas, habitaciones. Son ambientes donde queremos que la gente que esté en ese lugar se sienta relajada. Para la luz neutra, que es la imagen del centro, es principalmente para oficinas, centros de estudio, donde queremos que la gente esté concentrada. Y la luz fría se recomienda para estacionamientos, fábricas, almacenes. Acá en estas imágenes, voy a pasarles 4 imágenes, donde vemos cómo la temperatura de color hace un cambio en un lugar, hace un cambio radical en un lugar. Al lado izquierdo son luminarias que son de vapor de sodio, alumbrado público, con una temperatura de color de 3000 grados Kelvin. Y a la derecha son luminarias LED de 6000 grados Kelvin. Es la misma avenida. Esta es otra imagen donde vemos que la temperatura de color cambia radicalmente la apariencia de un lugar. A la izquierda vemos que es una avenida un poco oscura, un poco peligrosa, o sea, aparentemente es una avenida peligrosa. Y al lado derecho son luminarias LED de una temperatura más fría, donde da una apariencia de seguridad, de limpieza. Acá se ve mucho mejor, se aprecia más esa diferencia en la apariencia más que todo. Acá no estamos hablando de ahorro de energía, no, sino temperatura de color y la apariencia. Visualmente, como uno ve un ambiente con temperatura de color cálida y con temperatura de color fría. Acá en la punta, también en el 2017 hicieron un cambio en la tecnología del alumbrado público. Y como pueden ver acá en la parte derecha, hay una avenida que está de color amarillo. Es la única, bueno, esta y las intersecciones son las únicas que no se tocaron en ese momento. Pero las avenidas principales, las 3 avenidas principales, sí. Y ahí se logra ver la diferencia entre estos grados de temperatura, entre el LED y las luminarias de alumbrado público de vapor de sodio. Ahora vamos a tocar otro concepto, que es el índice de reproducción cromática. ¿Qué es el índice de reproducción cromática? Es la capacidad que tiene una luminaria a través de la luz que emite de reproducir exactamente los colores. Acá siempre ponemos de ejemplo al sol, que es
es la luz que tiene un CRI máximo. El CRI va de 0 a 100, y la luz del sol tiene un CRI de 100. Hay algunas luminarias que tienen CRI 90, hasta CRI 95, CRI 90, CRI 80, CRI 70. Hay luminarias de las antiguas, la tecnología antigua, CRI 50. Acá tenemos un ejemplo de que no solamente percibir el color real de un objeto depende de la persona, sino también depende de la fuente de luz que está iluminando el objeto. Acá vemos un objeto que está iluminado con una fuente de luz, una luminaria LED en la parte de arriba, y en la parte de abajo una luminaria de vapor de sodio. Vemos que para el mismo objeto el receptor aproximadamente puede percibir el objeto casi al 100% de color real, y lo que no es posible con una luminaria de lámpara de sodio, que la percibe casi en... La característica de la luminaria de vapor de sodio es que tiene una luz anaranjada, donde no nos muestra los colores como son. Acá vemos otro ejemplo de cómo influye la calidad de la luz sobre los colores de un objeto. Entre una luminaria, acá son unos vegetales que están iluminados con una luminaria LED a la parte izquierda, y a la parte derecha con una luminaria de tecnología antigua, donde se puede ver más marcada la diferencia de colores. Mi iluminación se considera valores aceptables para los valores de un índice de reproducción cromática de 80, mayores de 80, 90. Ya. Ahora, ¿dónde es importante este término del índice de reproducción cromática? Es muy importante donde hay ambientes donde necesitamos mostrar el color. El objetivo es mostrar un buen producto, mostrar una buena venta, tener un marketeo de un buen producto. Estos son, por ejemplo, una tienda por departamentos, un restaurante, una planta de producto terminado, aulas de dibujo o pintura. Para todos estos ambientes es recomendable tener una luminaria que ofrezca un índice de reproducción cromática de 90. Ahora, para oficinas, estacionamientos, aulas, es recomendable un CRI 80, y para plantas, almacenes, cuartos técnicos, es que tenga un CRI 70, donde no es importante distinguir colores. Es un nivel aceptable, CRI 70. Ahora vamos a hablar sobre la fotometría. ¿Qué es la fotometría? Es la representación de la salida de luz que emite una luminaria. Para explicar mejor este término de qué es la fotometría, acá he escogido este proyector de Litonia. El modelo es DSX-F3, que según su ficha técnica nos muestra 7 tipos de fotometría. Acá está la amplia, la general, la media y variaciones de la fotometría media. Ahí podemos ver que es 6x6, nos hacemos idea que es un cuadrado ancho, y así va bajando. Acá le mostramos cómo se muestra una fotometría de una luminaria. ¿Y dónde podemos usarlas cada una? Eso va a depender del criterio de cada uno. Depende del lugar que se necesite iluminar, depende de la altura a la que va instalada este reflector, por ejemplo. A mayor altura necesitamos una fotometría que sea más concentrada, más angosta. A menor altura necesitamos una fotometría que sea más ancha, más general.
Esto siempre depende de cada proyecto, depende de dónde va a ir instalada, a qué altura, y de qué manera la luminaria, una misma luminaria puede tener diferentes tipos de fotometría. Esto se debe a la disposición de los chips, de los LED. También se puede obtener mediante lentes o un tipo de reflector que se coloca a la salida de la luminaria. Y el último concepto que vamos a tocar es el índice de protección IP. Esto se debe tener en cuenta siempre dependiendo del lugar donde va a ir instalada la luminaria. El grado IP está compuesto por dos números. El primero hace referencia a la protección ante cuerpos sólidos y el segundo a la protección contra el agua. Normalmente para industrias siempre solicitan que los luminarias tengan un IP65 como mínimo. Esto se debe porque en esos ambientes hay presencia de polvo, presencia de lluvia, o también para hacer el mantenimiento, limpieza de las luminarias necesitamos un IP65, un IP66. ¿Qué significa un IP65, por ejemplo? El IP65, el primer número, 6, significa que la luminaria está protegida totalmente ante el polvo. Y el segundo dígito, el número 5, significa que la luminaria está protegida ante un chorro de agua que se le puede aplicar cuando se le hace su mantenimiento. Ya, ahora luego ya de ver estos conceptos, el flujo luminoso, la iluminancia, el índice de reproducción cromática, la temperatura de color, la fotometría, el índice de protección IP, vamos a ver los criterios para escoger una luminaria adecuada. Son criterios generales. Ahora, debemos tener en cuenta que cada luminaria se escoge dependiendo de para dónde va a ir ubicada. Esto no es un criterio que se aplica sí o sí para todos los proyectos. Y algunos criterios son la alta eficiencia. Una luminaria debe tener una eficiencia de 100 lúmenes por watts. A partir de ese valor se considera que es una luminaria eficiente. Su vida útil tiene que ser larga y garantizada por el fabricante. Los valores de CRI tienen que ser mayores a 80, con una buena calidad de luz. Deben tener un buen grado de protección. Esto es dependiendo si es que queremos que sea una luminaria para exteriores o interiores, ya no es necesario un alto grado de protección. La temperatura de color, también dependiendo, así como hemos visto, si es para un comedor, si es para un edificio de oficinas, una fábrica, y qué tecnología cumple con todas estas características, la tecnología LED. Vamos a mencionar algunos beneficios de la tecnología LED, algunas características que creo que ya está bien difundido esto de las luminarias LED. Su vida útil son de 50.000 horas, de 50.000 hasta 100.000 horas. Hay incluso luminarias que los fabricantes te garantizan un tiempo de vida mayor. Tiene una alta eficiencia energética. A partir de 100 lúmenes por watts creo que es una eficiencia aceptable. Ahora hay hasta 150 lúmenes por watts, hasta mucho más también, 200 lúmenes por watts. Un mínimo, que te ofrezcan un mínimo mantenimiento debido al tiempo, la alta vida útil, que son flexibles, tienen en varias formas, varios tamaños, tienen la variación en la temperatura de color, cuentan con fotometrías como hemos visto el proyector de Litonia. No solamente un proyector, también hay herméticas donde tienen fotometrías generales, amplias. Lo mismo pasa con un Wallpack, que es
O sea, puedes jugar con todo tipo de fotometrías en los LED. Esa es una característica de las luminarias LED. Y ya, ahora, acá en Manelsa, nuestro principal proveedor en iluminación es Acuity Brands. Acuity Brands. Esta firma es de procedencia americana y agrupa marcas conocidas en iluminación como son Litonia, Holophane, Gotham, Hydrel, que son empotrados de piso, American Electric, que están especializados en alumbrado público, Holophane son luminarias para industria, Litonia son para oficinas, centros comerciales. Acá tenemos ejemplos de iluminación interior. Trabajamos principalmente con Litonia, en paneles, herméticas. En Gotham tenemos downlights. Iluminación de emergencia, trabajamos con Litonia, también con Cooper. Tenemos luminaria de emergencia para áreas clasificadas, para interiores, como es esta blanquita de dos focos, luminarias para exteriores con IP64, 65. Esta luminaria de emergencia de Cooper, que es para áreas clasificadas. También tenemos el portafolio de iluminación industrial, que son con High-Bay, con herméticas, en la marca Holophane, Litonia. Iluminación exterior, con Holophane también, proyectores, wallpacks, en la marca American Electric tenemos alumbrado. Ellos son especialistas en alumbrado público. Y así como pueden ver, la firma de Acuity Brands tiene una amplia gama de luminarias para todo tipo de sector. Principalmente nosotros proveemos a minerías, centros comerciales, grandes proyectos donde se quiere aplicar certificación LEED, donde se necesitan luminarias de alto tiempo de vida, con alta eficiencia. Estos tipos de luminarias son precisas para ese tipo de proyectos. Somos proveedores para entidades financieras, centros comerciales, embajadas, plantas industriales. Y con esta marca es que vamos a realizar el cálculo lumínico más adelante. Ahora, los criterios para realizar un diseño, o el diseño que vamos a hacer más adelante, sería algunos. Estos son criterios generales. Siempre para cada proyecto nace una duda, una inquietud, pero estos son criterios que todos deberíamos conocer, los más básicos. Saber el tipo de actividad que se va a realizar. De esta manera, una vez que nosotros identificamos qué actividad vamos a realizar dentro del lugar que nos han mandado para calcular, vamos a poder saber qué temperatura de color es adecuada, qué índice de reproducción cromático, qué grado de protección debe tener la luminaria. Luego debemos conocer el ambiente, lo primordial es tener el plano en AutoCAD, luego pasarlo al programa de cálculo que manejemos, saber las dimensiones. Y con toda esta información podemos escoger el modelo de luminaria adecuado. Finalmente, debemos cumplir con los cálculos de valores de luminancia media que nos da la norma técnica M010. Ya, ahora para esta presentación vamos a realizar el cálculo lumínico de este almacén. Es un almacén, es una planta que tiene un almacén interior dentro de una nave. Dentro de la nave hay una vía vehicular donde van a cargar lo que guarden aquí, lo que tengan almacenados acá.
tiene un almacén exterior, tiene en cuenta con una balanza y una vía de tránsito. Aquí el cliente nos solicitó que los niveles de luminancia en el interior sea de 150 luxes, en la vía que está dentro de esta nave 250 luxes, en el exterior nos solicitó tener 100 luxes y en la balanza 250 luxes. Y también en las vías vehiculares, en las vías dentro de su almacén, 100 luxes. Ahora vamos a pasar o sea, vamos a llegar a ver cómo realizamos esto, cómo pudimos realizar. Acá podemos ver el almacén en la imagen de la parte derecha, podemos ver el almacén interior. Tenemos esta franja que es la vía vehicular dentro del almacén 1, el almacén interior. Mostramos acá la balanza y acá está el almacén exterior y las vías. Ahora vamos a ir al programa Dialux. A ver, un momento. Ya, ahora ya sí se ve. Ya, lo primero que hemos realizado es importar el archivo, el plano. A ver, vamos a crear otro proyecto. Ya, el primer paso es importar el plano. Tenemos que buscarlo. Es importar el plano. Luego debemos armar toda nuestros sólidos. Tenemos que representar con la mayor exactitud que podamos el plano con el que estamos trabajando. Acá esto ya está realizado porque creo que hacerlo
hacerlo desde cero va a demorar un poco, pero de todas maneras vamos a explicar qué es lo que se hizo. Primero comenzamos armando la nave. Se crearon... A ver, vamos a... Ya, lo que se hizo primero es levantar todos los sólidos. Ya, el primer paso sería levantar todos los sólidos. Representar lo más exacto que se pueda en el plano. Creamos la nave, simulamos la balanza, ya, y ese es el primer paso. El segundo paso sería colocar las superficies de cálculo, que son estas de color verde. En nuestro caso hemos considerado 5 superficies de cálculo. La superficie 1 es esta, que es la nave. Toda la superficie de cálculo nosotros la colocamos a 15 centímetros del piso. Esta es la superficie de cálculo 1, que es el interior del almacén 1, la vía donde pasan los camiones a cargar estos productos, el almacén exterior 2, el almacén, la balanza y la vía vehicular, que hemos considerado todo esto. Ahora, ¿cómo insertar una superficie de cálculo? Se va a objetos, superficie de cálculo, y por ejemplo, si queremos calcular en este lado, se inserta, se le da la altura, ¿sí? Y se dimensiona. Se puede dimensionar mediante estos parámetros. O también manualmente. Se le puede colocar un nombre para diferenciarlo. Superficie de prueba. Y así, de esa manera se crea la superficie donde nosotros necesitamos realizar el cálculo lumínico. Ahora, el segundo paso sería escoger las luminarias adecuadas. Nosotros, para la nave, para el almacén 1, hemos considerado luminarias tipo High-V de la marca Litonia. Son unas JBL, como pueden ver acá, de Litonia Lighting, JBL. Para el exterior de la nave hemos considerado proyectores. Para todo el contorno exterior de la nave, proyectores del modelo Petrolux, PML del modelo P1. Y para el exterior, para todo el contorno, hemos considerado luminarias de Hall of Fame, el modelo Mongoose Medium. La ubicación, la altura de las luminarias, eso es, cada uno va realizando ese cálculo, o sea, lo corremos y nos fijamos acá en el output, superficie de cálculo. Aquí.
Acá vamos viendo si es que cumplimos con el nivel de iluminación que necesitamos. Como habíamos dicho, para el almacén interior necesitamos 150 luxes de iluminancia media. Acá llegamos a ese valor. Para la vía dentro del almacén interior necesitamos 250, cumplimos. Para el almacén exterior también nos solicitaron 100 luxes, cumplimos también. Para la balanza nos solicitaron 250 luxes, cumplimos la balanza de la zona 4. Y para la vía, 100 luxes también lo cumplimos. Acá siempre nosotros podemos pasar el nivel que nos solicitan, nunca podemos estar por debajo del nivel. De acá, todos estos niveles cumplen con las normas peruanas y con las internacionales. Ahora, ¿qué pasaría si es que no hacemos el cálculo de la corrida y tenemos, por ejemplo, acá un nivel inferior? Ahí es donde cada uno tiene que ir variando, por ejemplo, poner 3 filas, de, por ejemplo, de 7 luminarias cada fila, y así ir tanteando, o más o menos ya la experiencia te da de cuántas luminarias tienen que ir en una determinada área. Por eso es que nosotros pusimos 2 filas de 6 cada una. Igual acá se consideraron 3 postes para alumbrar esta balanza que pedían un nivel de 250 luxes, porque con una sola no llegábamos al nivel que solicitaban. Y finalmente, para sacar todo este estudio de iluminación, hay una opción de output donde te permite sacar el informe en un archivo PDF. Ya luego que ya tenemos el cálculo y hemos verificado si cumplimos o no las superficies, los niveles de iluminancia, para sacar el informe tenemos que ir a Output y darle formato a lo que como nosotros querramos. Acá lo que yo hago es quitarle las características de las luminarias que se usaron. Por ejemplo, acá pueden ver que he estado calculando este tipo, he cambiado el tipo de la fotometría. Es el mismo modelo, pero otro tipo de fotometría. Quitamos esto porque es una información que le podemos encontrar en las fichas técnicas. Y acá le podemos dar aquí, datos de planificación. Acá nos dice cuántas luminarias se ha usado, 21 luminarias de alumbrado público del modelo Mongoose. Cada luminaria tiene 40.000 lúmenes y cada una tiene 280 watts. Esas fueron usadas para todo el perímetro. Se usaron 20 proyectores para el perímetro de la nave. Cada proyector tiene 40.000 lúmenes y 265 watts cada uno. Se usaron 3 proyectores también y 12 high base para dentro de la nave. Estos 3 proyectores fueron usados para acá, para aportar luz
dentro de para esta vía. Son estos tres predictores. También podemos sacar el superficie de cálculo, el render. También hay una opción para poner colores falsos, que es esta. Ahí se ve todo blanco porque estos colores están mal escalados. Acá para tener una mejor visión, ahí nos muestra por colores falsos los niveles de iluminancia que tenemos. Acá, como podemos ver, para la nave tenemos un valor de 200 luxes en el centro. Al contorno de la nave tenemos 775 luxes. Nos pedían 150 luxes y pasamos lo que nos solicitaron. Para la balanza también tenemos un valor de 250, que era el nivel que nos pedían. Para el almacén exterior también nos pedían 100 luxes. Acá se puede ver mejor que llegamos a los 100 luxes. Y para las vías también tenemos 100 luxes en la mayoría del tramo. Y eso también se puede sacar en el estudio lumínico, que es en esta sección. Listo, y para sacar el reporte, nos vamos acá. Y imprimimos todo. Y acá, como pueden ver, nos arroja los datos de planificación. No se ve, creo. No se ve, creo. Y así se ve. Acá arroja los datos de planificación, como ya se explicó, el número de luminarias que se usaron, qué luminarias se usaron. Acá te arroja el flujo luminoso, la potencia de las luminarias que se usaron en el proyecto, los resultados de la superficie de cálculo y el render. Bueno, sí.
A ver, respondiendo a la pregunta de Jimmy Sandoval, que nos dice, ¿cuál es la altura recomendada para la superficie de cálculo? En este caso, para todas las superficies hemos considerado una altura de 0.15, pero es en este caso, porque para centros de estudio, por ejemplo, se recomienda que el nivel de superficie, en la altura de la superficie de cálculo sea sobre la mesa. Lo mismo ocurre para las oficinas, para los centros de trabajo, siempre es sobre la superficie donde se va a trabajar. En este caso, como son vías, es un almacén, una balanza. Por ejemplo, acá en esta balanza, la superficie de cálculo se puso a 0.35, porque es sobre la balanza. Bueno, como no hay más preguntas, Jorge Barón dice, ¿qué son luxes? Los luxes es la medida de la iluminancia. ¿Y qué es la iluminancia? Es el valor que registra la luz sobre una superficie. Esos son los luxes. Los lúmenes son la potencia que arroja una luminaria. La potencia lumínica que arroja una luminaria. Bueno, y como no hay consultas, creo que damos por finalizada la charla y en todo caso, si tienen alguna consulta adicional, si quieren que les pasemos las fotometrías, catálogos, fichas técnicas, este es mi correo. No sé si se puede ver. Sí, este es mi correo y cualquier cosa nos estamos comunicando.